Bienvenidos sean todos hermanos al culto del domingo 2 de agosto de 2020. Es un placer tenerlos con nosotros. Daremos inicio con la oración de invocación a cargo del reverendo Ray Circle. Buenos días, hermanos y hermanas. Escuchan a esas palabras de las Sagradas Escrituras. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Oremos. Señor, en esta mañana te reconocemos como nuestro pastor. Somos ovejas que necesitan ser guiados. Entonces, en este momento, abrimos nuestras mentes y corazones para que tú nos guíes a través de este culto. Pedimos que tu bendición sea sobre todo lo que hagamos en este día. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. A continuación tendremos el llamado a la adoración, en donde los invitamos a participar y poner sus corazones en disposición para alabar al Señor. Estaremos cantando el himno Jesús es mi Rey soberano. A continuación tendremos los avisos de la vida de la iglesia, pero antes quisiera invitarle a suscribirse a nuestro canal y dar clic en la campanita para que esté notificado cuando carguemos nuevos videos. El domingo 9 de agosto celebraremos la Santa Cena, por lo que lo invitamos a prepararse con jugo de uva y galletas o pan para que nos acompañe. Continuaremos con la gotita de sabiduría y posteriormente con la oración pastoral. Buenos días. Todos estamos pasando por una época difícil. Algunos tenemos dificultades económicas, no podemos abrazar a las personas que amamos,
debemos pasar en la casa. Y eso es difícil. Sin embargo, nuestra vida no depende de nuestras circunstancias, depende de Dios. Quiero compartir con ustedes un versículo que se encuentra en Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice así: Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que Él quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Durante estos meses, el agradecimiento a Dios ha sido algo que me ha ayudado cada día. Demos gracias a Dios en el baño, en la cocina, en nuestro cuarto, en el patio, en la sala, en el bus, en el carro, en el Uber, en el trabajo, en el banco. Y el agradecimiento nos ayudará a enfrentar mejor nuestra cotidianidad. Quiero enseñarles 4 cosas por las que estoy muy agradecida. La primera es el café. Qué rico el sabor y el olor. Es algo que disfruto y agradezco a Dios. Esto no requiere presentación, ustedes saben lo que es. ¿Qué haríamos sin el papel higiénico? Gracias a Dios por el papel higiénico. Como pueden ver detrás mío, me encantan las plantas. Todos los días paso un ratito aquí entre mis matas. Le doy gracias a Dios por los diferentes colores, las texturas, las formas de las hojas, hasta las hojitas nuevas. Gracias a Dios por las plantas. Y lo último que quiero enseñarles es mi almohadita. Con ella duermo rico todas las noches. Si aprendemos a ser agradecidos en lo cotidiano, en lo pequeñito, en lo cercano, podremos enfrentar mejor esta época difícil. Que tengan una bonita semana. Bendiciones. Jesús invita a todos los que están cansados y cargados a venir a Él. Entonces, en ese momento les invito a presentar tus motivos de gratitud y de petición ante Él. Oremos. Señor Jesús, tú sabes las condiciones de todos nuestros corazones en esta mañana. También sabes las preocupaciones de nuestras mentes. Con tantas cosas que nos suceden todos los días, Señor, venimos ante ti cansados y cargados. Señor, con la esperanza que en ti podemos encontrar nuestro descanso. Entonces venimos ante ti nuestras peticiones. Traemos a ti preocupaciones de nuestra propia salud, de la salud de nuestros seres queridos, de la salud de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra nación y aún, Señor, de nuestro mundo. Clamamos a ti por misericordia, por sanidad en medio de esa pandemia. Señor, pedimos tu bendición no solamente por nosotros, sino por todos los que están trabajando en medio de esas circunstancias tan difíciles. Por los médicos, por las enfermeras y enfermeros, por todos los que están realizando las pruebas día tras día. Señor, por nuestros líderes en el gobierno, por el presidente, por la asamblea, por todos los que tienen la responsabilidad de tomar y hacer decisiones difíciles, Señor. Oramos por sabiduría por cada uno de ellos, Señor. Oramos por nuestra iglesia metodista, por su liderazgo, por el obispo, los superintendentes, nuestros pastores y laicos, quienes también tienen grandes responsabilidades en esos días. Señor, por todas nuestras otras necesidades también, por lo económico. Señor, por la paz que solo puede venir de ti. Te clamamos y te reconocemos como la única respuesta, la única esperanza que no solamente nosotros tenemos, sino lo que tiene el mundo. Entonces es con gratitud, sabiendo que tú sabes nuestras palabras aún antes de decirlas.
que podemos confiar en ti, oh nuestro Redentor y Salvador. A ti te entregamos esas peticiones, en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, recolectaremos los diezmos y las ofrendas. Regresémosle a Dios un poco de todas las bendiciones que Él nos ha dado a través del tiempo, en especial durante esta situación de salud y económica que enfrenta nuestro país. Para ello estaremos entonando Yo tengo un amigo que me ama y Cada día con Cristo. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda y sé que pronto volverá. Y vivir con Cristo más dulce cada día será. Y vivir con Cristo más dulce cada día será.
Oremos. Señor, te reconocemos como la fuente de toda buena dádiva y en ese momento queremos presentarte estas nuestras ofrendas, nuestros diezmos a ti. Úsalos, Señor, para la extensión de tu reino, aquí en nuestro pueblo, en Costa Rica y alrededor del mundo. Es en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que oramos. Amén. Continuamos con la lectura de la palabra y posteriormente con la proclamación de la palabra a cargo del hermano y reverendo Rafael Sáenz. La lectura bíblica se encuentra primero en Éxodo 20:15 y luego en Efesios 2:10. Leo para ustedes. Éxodo 20:15 dice: no hurtarás. Y Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Continuamos con el reverendo Rafael Sáenz. Muy buenos días, ¿cómo están, hermanos? Qué gusto en esta mañana de domingo 2 de agosto poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Es un momento apropiado para agradecer a nuestro Señor Jesús por su amor, por su cuidado, por su misericordia, por su protección, mayormente en estos tiempos tan difíciles que nos está correspondiendo vivir. Hoy estamos afirmando que el amor de Dios está con nosotros, su presencia, su compasión y su fidelidad es continua, es grande, como dice el conocido coro. Hoy es momento oportuno, hermana y hermano, recordar y comprender que no estamos solos y que siempre Dios, de manera amorosa e incondicional, estará con nosotros, en especial con aquellos que le son fieles. Bien podemos decir hoy con plena y profunda certidumbre, con plena convicción y con plena seguridad que Dios está con nosotros siempre. Es bueno tener en cuenta aquellas promesas del Señor donde nos dice y afirma en Isaías 43:2, pero ahora dice la palabra: así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel, no temas, yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni abrazarán las llamas. Además, aquella otra promesa de Isaías 54:5, donde nos dice: porque tu marido, o sea, nuestro buen Dios y Señor, es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios será Dios de toda la tierra, será llamado. Estas promesas, hermanas y hermanos, son eternas y son revelación directa de Dios. Esta revelación de Dios no solo da consuelo, da ánimo, da paz, sino que es para apropiarnos de ellas, confesarlas, creerlas, interiorizarlas y vivir confiado bajo esas promesas. Aprecio este momento que me corresponde compartir algunos pensamientos desde la palabra de Dios en ausencia y bajo la bendición y confianza de nuestro pastor, el reverendo Roberto Barrantes, así como el equipo de programa de nuestra iglesia. Por cierto, hermanas y hermanos, es justo reconocer en este momento a doña Lilian de Arthur y todo su equipo de trabajo por el compromiso, la seriedad y dedicación que han brindado para que pueda salir al aire vía virtual el culto dominical para honrar al Señor
y para edificación de toda nuestra querida congregación, así como todas aquellas otras personas, aquellos otros hermanos y hermanas que nos siguen por las distintas redes sociales de Facebook y de YouTube. Para cada una de ellas, nuestro amoroso y respetuoso saludo donde quiera y en cualquier parte del mundo donde nos estén escuchando. En virtud de fortalecer los valores fundamentales en la familia, nuestro pastor nos ha venido enseñando de manera muy objetiva, clara y oportuna, así como concreta, acerca de los 10 mandamientos. Y que ha acertado este tema, abordarlo cuando la situación de esta pandemia a la mayoría de la población nacional y mundial nos ha tenido en nuestros hogares. Este tema siempre es bienvenido y estarlo repasando nos pone en perspectiva de enfocar nuestra mirada en las prioridades para con Dios, así como mis prioridades para con mi semejante, puesto que los 10 mandamientos son ni más ni menos que las coordenadas absolutas de la práctica de una ética cristiana conforme al diseño de Dios. Repito esa frase, los 10 mandamientos son las coordenadas absolutas de la práctica de una ética cristiana conforme al diseño de Dios. A menudo se cree, o algunos creen, que por estar los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, dicho tema no es relevante compartirlo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, alguien le preguntó a Jesús acerca de cuál de todos los mandamientos de la ley era el más importante. Y nuestro Señor Jesús lo resumió en 2. Y aquí están en la Biblia. Mateo 22, 37, 39. Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante, le dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hoy en el siglo XXI, pese a los cambios producidos por guerras, pandemias, imperios que han pasado y logros que el planeta Tierra ha vivido a través de tantos milenios, los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí, unos 3 meses posteriores a su salida de Egipto, conforman ni más ni menos que el fundamento básico para vivir en sociedad. Incluso, si usted y yo vemos los códigos que emiten los parlamentos de diferentes países en todo el mundo, están implícitos en sí y tienen como base esas leyes los 10 mandamientos. Eso nos dice que las sociedades, si quieren ser seguras, si las sociedades quieren ser libres y si las sociedades quieren ser estables, necesitamos regirnos por dichos principios divinos y vitales para poder vivir en sana armonía y en comunidad y en paz con Dios, por supuesto. Para esta ecuación, entonces, nos estaremos centrando en el 8º mandamiento, el cual nos dice de manera muy concreta, muy directa y muy llana, en solo 2 palabras, no robarás. Así de sencillo. Qué sencillo, ¿verdad? Un mandamiento con 2 palabras. Pero también nace la pregunta, por ejemplo, yo me hacía la pregunta cuando estaba haciendo esta prédica, ¿por qué los 10 mandamientos? Bueno, los 10 mandamientos, hermanas y hermanos, fueron dados a una sociedad la cual es muy singular. Este es el pueblo elegido, escogido y redimido por Dios. Este pueblo quien fuera testigo de las maravillosas señales del poderío de Dios al protegerlos del peligro al paso del mar seco por el mar rojo, fueron testigos de cómo Dios se encargó de vencer al faraón y sus ejércitos en dicho mar. Ese pueblo de Dios al cual Dios le protegía de día
con una columna de nube y de noche con una columna de fuego. ¿Qué Dios más compasivo, hermanas y hermanos? ¿Qué Dios más misericordioso? ¿Qué amor más grande de Dios por todo su pueblo? ¡Qué inmenso amor! Como lo dice el reconocido y connotado himno que mucho cantamos en nuestra iglesia. A este pueblo Dios le proveyó agua, Dios le proveyó carne, Dios le proveyó maná en el desierto. Y ese pueblo es el referente de Dios, ni más ni menos que para el mundo entero. Y ese pueblo está llamado a vivir de manera exclusiva en continua santidad. A la vez en su andar como pueblo escogido anunciando las virtudes de aquel que los había llamado a su luz admirable, esta vez ya en una tierra escogida por Dios. Ese pueblo entonces ya en el territorio que iban a adquirir, que Dios así les asignó vivir una nueva normalidad, como hoy es un concepto que hoy se está manejando, una nueva normalidad bajo el pleno, esta vez, esa nueva normalidad, el pueblo de Dios la iba a vivir bajo el pleno, completo, absoluto y suficiente señorío de Dios. Esa nueva normalidad, entonces, ahora incluía ni más ni menos que no robar. Ese mandamiento, por lo tanto, entonces exige del pueblo de Dios una obediencia genuina, sincera y exclusiva y única a Dios. Esto como fundamento de una fe real, de una entrega total, una rendición absoluta y rendir toda su voluntad única y exclusivamente a Dios. Las Sagradas Escrituras, como le vamos a leer ahorita, en 2 Timoteo 3, 16 y 17 nos dice que toda la Escritura, ahí usted lo puede ver en su texto bíblico, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el objetivo consiste ¿en qué? En que el hombre, el ser humano, la sociedad hecha conforme al diseño de Dios, sea perfecta, enteramente preparada o preparado para toda buena obra. Pero también me hice otra pregunta. ¿Y por qué el mandamiento? Si es el pueblo de Dios. Bueno, la Biblia responde también. Este pueblo de Dios, ni más ni menos, estaba por enfrentar el gran desafío de entrar en una nueva normalidad, a saber, contar con su tierra. Por tanto, ahora debía ser regido por la soberana voluntad de Dios, señaladas ¿en qué? En 10 leyes o en 10 principios o en 10 valores fundamentales. Y su dinámica de vida vivida por casi 5 siglos, en Egipto, ese tiempo había sido suficiente como para haber aprendido un sinnúmero de formas, de normas, de comportamiento que no concordaban como pueblo elegido y seguidor de Dios. Posiblemente ese pueblo, tras esos 5 largos siglos, habían aprendido mucho bajo el gobierno faraónico, que por cierto, a este faraón era muy temeroso para las plagas, pero no de Dios. Interesante, ¿verdad? Y algo más importante, este pueblo, según el texto bíblico, nos dice, vez tras vez en Éxodo, tenía una característica muy particular. Durante ese tiempo se hizo duro de cerviz. Así lo dice el mismo Moisés, según lo declara en varios textos ahí en Éxodo. Por tanto, el mandamiento, sí, pese a ser frío, pese a ser directo y muy concreto, viene a decirnos que si ese Dios le había visto, le había oído y había descendido para su liberación, el mismo Dios le había provisto de su amor, de su protección, de su cuidado
y le había demostrado con pruebas suficientes e indubitables, no solo de su fidelidad, de su cuidado, como también de los alimentos necesarios y suficientes. Por tanto, ese Dios pone sus reglas de juego muy claras para con su pueblo. Ese pueblo, ahora en la nueva normalidad de vida en su tierra, es quien pone sus parámetros de conducta, asignados, por tanto, serían muy diferentes. Debían tener entonces ahora y vivir bajo esos parámetros. Debían tener prioridades muy bien definidas, muy bien claras y muy concretas para con Dios, así como para con sus semejantes. Uno de ellos era: no robarás. Por cierto, en el tiempo del Antiguo Testamento, el texto en sí lo que implica directamente es que el propósito fundamental, no solamente para aquel tiempo, como para hoy y para siempre, es consistir en vivir en armonía, en estabilidad social y espiritual entre las partes que estaban ahí, entre Dios y su pueblo entre sí. El pueblo de Dios, hermanas y hermanos, es un pueblo, lo que hemos venido aprendiendo y lo que usted y yo hemos venido experimentando, se define por poner su confianza y andar en obediencia según los designios de Dios. Es un pueblo que vive de manera continua bajo la vigilancia celosa de Dios. De nuestra vida, hermanos. Estamos siempre bajo la mirada amorosa, cariñosa, compasiva, misericordia de parte de Dios. Y también hay otro texto bíblico, hermoso por cierto, en el Salmo 139 del 7 al 12. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu?, pregunta David. ¿Y a dónde huiré de su presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Y para Dios es lo mismo las tinieblas que la luz. La razón entonces es sencilla y simple, hermanos. Somos su pueblo. Sí, somos su creación. Dios ha tenido participación directa y única en nuestro diseño. Somos hechos a su imagen y hechos a su semejanza. Somos sus hijos. O sea, hermana y hermano, cuando Dios le creó a usted, usted es única y es único. Somos hechos a su imagen y semejanza. Cada ser humano es único, es hechura de Dios y creado para buenas obras que Dios mismo ha definido desde antes de la misma fundación del mundo. Importante de resaltar, hermana y hermano, es que en los mandamientos podemos apreciar la incomparable revelación del carácter mismo de Dios. Dios, al ser persona, nos comunica lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y a la vez en los mandamientos, Dios nos está diciendo que Él está por encima de nuestros derechos, Él está por encima de nuestros deseos, Él está por encima de nuestras pasiones, Él está por encima de nuestras inclinaciones, Él está por encima de nuestros caprichos, hermanos. Y Dios, al ser
persona considera al ser humano como importante y nos invita a tratar a Dios con reverencia y con respeto, así como con consideración los unos a los otros. ¿Qué le parece? Y otro aspecto también de suma relevancia y que debemos entender es que los 10 mandamientos nos revelan a Dios como una persona moral, amorosa, y permítanme preguntarles, ¿cómo pudiéramos nosotros, que lo tenemos a Dios como Padre, no tratar de seguir sus mandatos? Si somos sus hijos, si somos sus criaturas, somos hechos a su imagen, somos formados a su semejanza, nos ha dado las leyes que Él así ha dispuesto. Eso nos lleva entonces a nosotros a una reflexión. Pero también, hermanas y hermanos, los 10 mandamientos nos proporcionan el camino correcto, como lo dijimos hace un rato, diseñado por Dios. Asimismo, nos da una visión de una sociedad justa y moral. Y aquí vale otra pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros, que se nos exhorta a amar a los demás y a buscar lo mejor para ellos, dejar de vivir por esos mandamientos y guardarlos como un estilo de vida para todos? En Cristo Jesús, hermanas y hermanos, tenemos la libertad de expresar la realidad de la salvación que recibimos como algo sumamente gratuito. Y una manera por la cual podemos demostrar nuestra salvación es tener una vida de total armonía con las normas reveladas por Dios en los 10 mandamientos. Pero también, amada hermana y hermano, los 10 mandamientos son para la práctica diaria, continua, de una comunidad redimida, una comunidad libre, para una comunidad en la cual Dios ha hecho un pacto de amor eterno, un pacto de relación con aquel Dios eterno, el cual, óigase bien, nunca nos va a abandonar. Por tanto, como pueblo de Dios, si desobedecemos ese mandamiento, es un indicador claro y contundente de no estar viviendo una vida de santidad direccionada directamente por el Espíritu Santo y de plena confianza y vivencia y obediencia en amor continuo a Dios. Decir que soy parte entonces del pueblo de Dios tanto ayer como hoy es evidenciar ese amor de ese Dios bueno, maravilloso, amoroso, compasivo, misericordioso en nuestra vida. Es una señal determinante de andar una vida dirigida al 100% por el Espíritu Santo. Es una señal de una vida en el Espíritu, en donde el fruto de su Espíritu es manifiesto en todas nuestras acciones y en todas nuestras obras. Valga recordar aquí, hermanos, en este momento, unas palabras que el apóstol Pablo le recuerda a los cristianos del primer siglo, a un pueblo sumamente importante, como era el pueblo de Éfeso. Oiga lo que le decía el apóstol Pablo a los cristianos del primer siglo, Efesios 4, del 22 al 28, y lo voy a leer acá en la Biblia. Usted lo puede leer en su Biblia, me puede seguir. Si no le sale en la pantalla, no se preocupe, usted tiene su Biblia también ahí. Dice el texto: en cuanto a la pasada, repito, Efesios 4, 22 en adelante, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y aquí vea lo que viene. Por lo cual, desechando. Hoy día está esta palabra muy de moda, ¿verdad? El desechar.
Saben ustedes qué es desechar, ¿verdad? Claro que sí saben qué es desechar. ¿Desechar qué? La mentira. Hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, aquí está, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Qué texto bíblico más actualizado, hermanos? Un momento propicio, hermanos, para poder ver en qué forma no solamente me despojo de mis malos hábitos, como también, hermanos, y desechar esos malos hábitos, como también ver la oportunidad para ver cómo puedo yo ser un buen mayordomo de los recursos económicos para poder compartir con el que está en este momento necesitado. Hay muchos, posiblemente en su comunidad, hermanos, hay alguna persona que está necesitando eso. Simplemente hay que preguntar. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Claro, usted me va a decir hoy, Day Science, ¿cómo hacemos si no tengo trabajo? Bueno, hermanos, Dios no nos ha abandonado y esto no es para siempre, esto es momentáneo, pero hermanos, la palabra nos apela directamente a nosotros. Al igual que Pablo apelaba a los corintios, allá en 2 Corintios 8, cuando decía que aquella iglesia que aún no tenía, pero dio hasta lo que no tenía. Hizo algo, raspó la olla de alguna manera, hermanos, perdónenme la expresión, para poder compartir con aquel que estaba necesitando. Y si usted me sigue ahí en la misma carta de Efesios, en el capítulo 5, en el verso 15, vea lo que dice, nada más vea la mirada para el otro lado. Vean lo que dice el apóstol. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y esto mismo se lo predicaban nuestros hermanos del primer siglo, y esto mismo está aquí hoy, hermanos, hoy en el siglo XXI, y usted lo está escuchando y viendo en su palabra de Dios, hoy domingo 2 de agosto del 2020. Los primeros cristianos tuvieron que hacer cambios contundentes y radicales en sus vidas, hermanos. Y en otra parte, el mismo apóstol les exhorta en Romanos 12:2. Ahí lo tenemos también posiblemente en la pantalla. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme, dice, en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Estoy leyendo una nueva traducción viviente. El apóstol Pedro, en su primera carta, los versos 13, el primer capítulo, en sus versos 13 y 14, lo subraya. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y velad y esperad, por completo, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No hay claroscuros en la palabra, hermanos. No robarás, así de sencillo.
Bueno, pero viene la otra pregunta más, hermanos. ¿Y qué sucede si soy tentado a caer? ¿Qué pasa? Es una buena pregunta, ¿verdad? Porque si la Biblia, aunque tal vez no hace la pregunta, pero sí habla de esa posibilidad, la Biblia da la respuesta. En nuestro idioma, hermana y hermano, esta palabra, que usted y yo la entendemos como tensión, no obstante, desde una perspectiva bíblica, la palabra de Dios dice que cuando estemos a la puerta de realizar dicho acto, es ni más ni menos que estamos frente a una prueba que no necesariamente incita o invita o estimula a pecar, sino que expresa en principio la idea de probar el carácter de la persona, hasta qué punto Cristo ocupa ese primer lugar en nuestra vida, hasta dónde está mi confianza en Dios y no en mis impulsos, en mis deseos, en mis caprichos o en mis derechos. Vamos entendiéndolo entonces. Primero que nada, me permito aclarar desde la palabra de Dios que Dios no tienta a pecar a nadie. Así lo declara la palabra de Dios en Santiago 1:13, hermanos. Usted lo tiene ahí en su Biblia. Vamos a ir un momentito a Santiago 1:13. Tal vez usted se sabe de memoria el versículo, pero vale la pena repasarlo una vez más. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Qué le parece? Además, evidencia la palabra de Dios que si fuera tentado es por la concupiscencia. ¿Y esa palabra rara qué es, hermanos? Es algo así como el combustible suficiente para caer en el pecado. Es el deseo intenso e ilegítimo y desordenado para consumarlo. Por ejemplo, veamos solamente lo que dice en 1 Juan 2, del 15 al 16. La Biblia es para usarla, hermanos. Por eso la tenemos. Usted puede rayarla, puede utilizarla, hermano. Puede disfrutar esos versos bíblicos, hermanos. Vean lo que dice en 1 Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el texto no termina ahí. Hay una coma, y dice, el que hace la voluntad de Dios, ese es el que permanece para siempre. Y otro ejemplo bíblico al respecto lo podemos apreciar en el texto anterior de Santiago, también en el que vimos unos versos más para adelantito. Nada más, sigamos con Santiago, volvamos a leer el capítulo 1, el verso 13 al 15, y vea lo que dice aquí. Cuando alguno es tentado o tentada, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, sigue diciendo la palabra, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado sigue consumado y da a luz la muerte. Y Santiago sigue diciendo, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra
de variación. Él, dice la palabra de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces ahí nos pone en evidencia otro aspecto más, otro elemento más a tomar en cuenta, hermanos. Es un momento apropiado entonces, hermanos, para si hay alguna situación en que usted ha caído, hay que arrepentirse, hermanos. Así de sencillo. O si usted ha dicho algo, hay que arrepentirse, hermanos, sinceramente, con sinceridad. Así lo declara la palabra de Dios, hermanos. Arrepentidos, dice la palabra, decía Juan el Bautista, porque el reino de los cielos se ha acercado, dice, y ya lo tenemos entre nosotros. Cristo tiene la capacidad de quitar ese pecado y poder perdonarlo y no cargar más con eso que no nos corresponde. El señorío de Cristo en nuestras vidas y su ejemplo es bueno tenerlo en este momento y recordarlo. Por ejemplo, en Mateo 4, del 1 al 3 y 17, tenemos la experiencia de Jesús cuando es tentado. Es llevado, dice el texto bíblico, en el poder del Espíritu. Y tiene la capacidad entonces de decir no al diablo, al Satanás mismo. Al jefe de los demonios tiene la capacidad para decirle no. Es evidente que ante las propuestas que el mismo demonio le invita, es más fuerte la palabra que sale de la boca de Jesús y le dice, al Señor tu Dios no tentarás. Pero vea qué interesante, cuando usted y yo vamos a Hebreos, en Hebreos nos dice algo muy importante. Muchos años después fue escrito este libro y recoge esa experiencia de Jesús en los textos, en el capítulo 4, en el verso 14 al 16. Vean lo que dice acá. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El arrepentimiento, entonces, ahí es donde comienza el Señor a trabajar. Y eso es algo que tenemos que aprovecharlo para nuestra vida, hermanos. Para ir concluyendo, hermanos. ¿Sabe, hermano y hermana, que el Espíritu Santo está en nosotros? Y que ese mismo Espíritu está listo para darnos esa suficiente fuerza de voluntad para no ser tentados, para no caer y menos pecar. Pablo nos recuerda esa verdad eterna cuando dice, cuando llegue la tentación. Hay un texto bíblico maravilloso, hermanos, maravilloso. Dice en 2 Corintios 12, del 9 al 10, bástate mi gracia. Aferrémonos, hermanos, a la gracia de Dios. Porque mi poder, dice la palabra, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, dice el apóstol, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es la inversa. El mundo nos dice la inversa de todo esto. El mundo me dice que cuanto más malo soy, cuanto más mal me comporto, más tengo ventajas.
Dios dice, no es así. El orden es diferente. Si usted es débil, aférrese a la gracia del Señor, hermanos. Quisiera terminar este espacio, hermanos, con el Salmo 139, 23 al 24. Yo le voy a invitar, hermana y hermano, que usted pueda tener su momento ahí. Usted está en la casa, usted está en el sillón posiblemente, disfrutando de su domingo. Usted ha tenido una semana en donde ha podido ver la mano de Dios de diferente manera. Yo quisiera invitarlo a que fuéramos un momentito al Salmo 139, a los versos 23 y 24. Y hagamos esto en función de ponernos en evidencia ante los ojos de Dios. La palabra nos dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Es bueno orar en este momento por arrepentimiento, si hemos caído, hermanos, o si estamos probados a caer. Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero también dice que si no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oramos en el nombre del Señor y deseo que esta palabra, hermano y hermana, le ayude, nos fortalezca para seguir adelante en nuestro caminar con Cristo en estos tiempos tan difíciles. Señor, bendice a mi hermana y a mi hermano en este momento que está pasando diferentes situaciones. Tú eres nuestro Dios que provee y tú puedes, oh Dios, en este momento hacer algo maravilloso en la vida de la familia, de mi hermana y mi hermano que está escuchando este mensaje. Sorpréndenos, oh Dios, pero también que nosotros, oh Dios, también podamos ser obedientes y tener fe y confianza de que tú, Señor, nunca nos has abandonado. Por Cristo Jesús y en comunión con tu Espíritu, te doy gracias. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Entonaremos ahora el himno ¿Qué te daré, maestro? Menos daré de
Cristo mi Salvador, te diste tú por mí, tu hogar dejaste allí para morir por mí. ¿Qué te daré, Maestro? Te diste tú por mí. Con la mitad más todo mi ser, yo te daré a ti. Recibe entonces esta bendición. Y ahora aquel que es poderoso para guardarles sin caída y presentarles sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Él sea gloria y majestad, imperio y poder ahora y por todos los siglos. Amén.